Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por tu
siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, dile adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometo nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender lo que planeas para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, grande es Él. Bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. Hola, muy buenos días. Yo me llamo José Luis y mi esposa es Lisette. Este día estamos agradecidos por poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Les voy a leer una escritura que está en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30.
Dice la palabra de Dios. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprenden de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Hermano y amigo, qué especial que en este día Dios nos hace una invitación de manera personal de acercarnos a Él para dejarle en sus manos todo lo que estamos viviendo. Así es, también nos dice que seamos pacientes y de corazón humilde para poder encontrar ese descanso en estos momentos por los cuales estamos pasando. Acompáñenme por favor a una oración para poner todo nuestro servicio en manos de Dios. Padre, muchas gracias por este día que nos permite vivir. Hoy le agradezco tanto la oportunidad que usted nos da de poder acercarnos a usted. Le ruego que utilice a mis hermanos para llevarnos al pie de la cruz a través del mensaje de la Santa Cena y que nos dé esa dirección para nuestras vidas a través del mensaje de la prédica. Gracias por este tiempo, le dejo todo en sus manos y le oro y le pido todo esto a través del bendito nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y con todo esto presente, queremos darte la más cordial bienvenida a la Iglesia de Cristo en México, en la región Aragón. ¡Bienvenidos! Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Si tú estás conmigo, súbete a trabajar, levántate a trabajar. Si tú estás oscuro, salte a iluminar, levántate a trabajar. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Oh extranjero y esclavo también, prepara un camino al Rey. No tenemos tiempo que perder, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Si tú estás conmigo, súbete a trabajar, levántate a trabajar. Si tú estás oscuro, salte a iluminar, levántate a trabajar. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Oh extranjero y esclavo también, prepara un camino al Rey. No tenemos tiempo que perder, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Prepara un camino al Rey, prepara un camino al Rey.
Buenos días, hermanos. Es tiempo de que tomemos la Santa Cena y es un momento donde nosotros recordamos a Jesús, el sacrificio que ha hecho para nosotros y cómo nosotros debemos reaccionar con gratitud. El pensar en lo que pasó Jesús, en lo que Él debió haber sentido en la cruz, es algo que nos ayuda a entender lo que Él estuvo dispuesto a hacer por amor hacia nosotros y es algo que genera gratitud en nosotros. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él citó unas palabras del Salmo 22. Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero todo el Salmo nos ayuda a entender qué era lo que Jesús estaba sintiendo. Y me gustaría que ahorita que leamos todo el Salmo reflexionemos en lo que Jesús pasó por amor hacia nosotros. Vamos a leer el Salmo 22, versículo 1 de la versión NBI. Dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se deleita al mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio, libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros, rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros, proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen, honren los descendientes de Jacob, veneren los descendientes de Israel, porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea, ante los que te temen cumpliré mis promesas, comerán los pobres y se saciarán, alabarán al Señor quienes lo buscan, que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él. Todos los confines de la tierra, ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. Porque el Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad les servirá, del Señor se hablará a las generaciones futuras, a un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Con esto vamos a reflexionar en la muerte de Jesús y vamos a orar por esta reflexión. Acompáñenme. Señor Padre que estás con nosotros, gracias por el amor que nos has demostrado a través de tu Hijo Jesús. A través de lo que Él estuvo dispuesto a padecer por amor hacia nosotros, ante el dolor que Él pasó por nosotros, y que ahora pues tenemos estas bendiciones, el poder estar con usted, el poder tener la salvación, gracias a ese sacrificio, Señor. Ayúdanos a valorarlo, Padre, a valorar este dolor que Él pasó, Señor, para que en nuestra vida realmente se demuestre un cambio,
para que en nuestra vida haya gratitud, para que en nuestra vida haya confianza y alabanza hacia usted, Señor. Quédese con nosotros en esta reflexión. Te agradecemos por todo lo que haces por nosotros. Ayúdanos a creer plenamente en todo esto, Padre, para que nuestra vida esté llena de gozo y de gratitud, y que esto nos lleve a vivir como a ti te agrada, Señor. Gracias por su amor, y esto se lo oro a través del nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena. Hasta el último suspiro, soy de ti, Señor. Hasta el último suspiro, tu nombre alabaré. Quiero estar agradecido hasta el último suspiro. Cada instante de mi vida te lo debo a ti. Hasta el último suspiro, seré fiel, Señor. Hasta el último suspiro, en ti confiaré. Quiero estar comprometido hasta el último suspiro, y mis últimas palabras serán para ti. En el cielo, tu amor apreciaré, tu perdón recordaré, que eso me ayudará a vencer. Hasta el último suspiro, sé que me amarás. Hasta el último suspiro, yo te clamaré. Quiero verte en tu gloria hasta el último suspiro, y sentir que mi tesoro es tenerte a ti. Escucha esta oración que te hago con fervor, esperando que me escuches en el cielo. Tu amor apreciaré, tu perdón recordaré, que eso me ayudará a vencer.
¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Y bueno, pues vamos a prepararnos para nuestra clase de este domingo. Espero que hagas a un lado cualquier distracción que pueda haber y para poder enfocarnos lo que esta mañana la palabra de Dios quiere hablarnos. Amigo que nos acompañas, bienvenido una vez más a este servicio virtual. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Y quiero agradecerle a José Luis y a Liz por la bienvenida y su oración que nos dieron. Muchas gracias, hermanos. Gracias también a Miguel Medina por el mensaje de la Santa Cena. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, esta historia que te voy a contar es un contraste con la del joven rico de Lucas 18. Este hombre también era un hombre rico. Se puede decir que lo tenía todo, pero al igual que la historia del joven rico, tenía una necesidad que las riquezas, ¿sabes qué?, no podían llenar. La historia de este hombre nos muestra la conversión, cómo cambia una persona. Pero este hombre, ¿sabes qué?, tenía algunos obstáculos que vencer. Y dentro de esta historia, fíjate, vamos a hablar de su trasfondo. También vamos a hablar de sus dificultades. Otra de las cosas con las cuales vamos a hablar es su llamado, su obediencia y el efecto que tuvo por estar con Jesús. La clase de esta mañana que te quiero compartir, amigo que nos acompañas, hermano, se llama Un encuentro con Jesús que transformará tu vida. Sin duda, yo creo que cuando tenemos ese encuentro con Jesús, siempre va a haber una reacción. O es un cambio radical, o simplemente no va a haber ningún cambio. Entonces, mira, vamos a ver el trasfondo de este hombre en Lucas 19, 1, 2, y vamos a concentrarnos ahí en Lucas 19. Pero mira, vamos a leer Lucas versículo 1 y 2. Dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Allí había un hombre rico que era el jefe de los cobradores de impuestos. Su nombre era Zaqueo. Bueno, pues ya te has de haber imaginado, vamos a hablar el día de hoy de este hombre, Zaqueo. Pero antes que nada, déjame decirte que la Biblia dice que Jesús entró a Jericó, ¿no? Recordemos que Jericó era una ciudad muy importante, pero también era una ciudad muy rica. Fíjate, esta ciudad se encontraba en el Valle del Jordán, pero también controlaba el acceso a Jerusalén al paso al este del Jordán. Fíjate, algo interesante, déjame decirte que los hallazgos arqueológicos de esta ciudad, fíjate, han demostrado que se edificó hace más de 10,000 años y sus habitantes originales fueron los cananeos. También Jericó era una ciudad ubicada cerca del río Jordán, en Palestina, y es conocida en la tradición judio-cristiana como el lugar donde los israelitas retornaron de la esclavitud en Egipto, que fueron dirigidos por el sucesor de Moisés, Josué. Fíjate, aparte se dice que esta ciudad tenía unas enormes palmeras y se le conocía también como la ciudad de las palmeras. Sin duda, se dice que era una ciudad divina, era una ciudad hermosa por todo lo que poseía y por sus frondosos bosques. Pero también era una ciudad que se decía que era feraz de Palestina, donde los romanos comercializaban y se hicieron incluso famosos. ¿Sabes por qué? Por sus dátiles y por el bálsamo. Y todo eso convirtió a Jericó en uno de los principales centros de impuestos de Palestina. Pero bueno, ¿quién era Zaqueo?
Fíjate, Zaqueo era un publicano, es decir, era un cobrador de impuestos. Era el jefe de los cobradores de impuestos y obviamente era un hombre rico. Pero algo interesante es que los judíos odiaban a estas personas, y te voy a decir por qué. Por dos razones. Una era porque trabajaban para los romanos y simplemente por eso los odiaban. Y la segunda razón por la cual odiaban a los publicanos, es decir, a los cobradores de impuestos, es que estos eran conocidos por estafar a la gente. Y precisamente por eso de ahí venía toda su riqueza, porque los romanos pedían cierta cantidad de dinero, y ¿sabes qué hacían los cobradores de impuestos? Pedían sacar lo que querían, ellos podían sacar lo que querían y retener lo que sobraba. Resulta, bueno, que este hombrecito llamado Zaqueo había escuchado hablar de Jesús, como hoy en día. No me dejarás mentir, pero hoy en día muchísima gente, yo puedo decir que el 99% ha escuchado hablar de Jesús. Y cuando, bueno, de la misma manera este hombre, Zaqueo, había escuchado hablar de Jesús. Y cuando escuchó que Jesús pasaría por Jericó, ¿sabes? Él quería conocerlo. Entonces, mira, vamos a ver cuál fue, o más bien cuáles fueron sus dificultades, pero también vamos a ver cuáles fueron sus obstáculos. Mira, vamos a ir en Lucas, ahí donde te decía Lucas 19, versículo 3 y 4. Mira lo que dice aquí. Dice, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero no pudo porque había mucha gente. Y él era bajito. Para poder verlo, salió corriendo. Fue a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y se subió a un árbol sicomoro. Mira quién quería conocer a Jesús, Zaqueo, ¿no? Dice que Zaqueo estaba tratando de ver a quién, dice a Jesús. Imagínate, el jefe de cobradores de impuestos, un hombre de baja estatura, quería conocer a Jesús. Pero mira su actitud, ¿cuál fue? A como diera lugar, él quería ver a Jesús e hizo todo lo imposible por verlo entre la mucha gente. Y fíjate cómo a pesar de los obstáculos que se le presentaron, ¿no? Empezando por su baja estatura, y esa es una, y aparte había mucha gente, y obviamente como él era muy bajito, pues no podía ver, por más, a lo mejor por más que brincaba, por más que quería meterse, no lo dejaban. Pero su estatura y la gente, ¿sabes qué? No le impidieron ver a Jesús. No lo impidieron, no se desanimó. Lo que hizo es que subió a un árbol sicomoro, conocido también como higuera. Así es. Ahí como tienes en la pantalla. Fíjate, y así fue como vio a Jesús. ¿Sabes? Hoy en día la gente no tiene esa actitud para conocer a Jesús. Solo se deja llevar por los rumores. Tristemente, esa es la razón por qué hoy en día hay muchas denominaciones, porque se dejan llevar solamente por los rumores y no conocen verdaderamente a Jesús. Por ejemplo, mira, hay dos tipos de personas. La primera, mira, las que ponen obstáculos o las que ponen barreras para no conocer a Jesús. Es decir, para no estudiar la palabra de Dios. Por ejemplo, mira, ahí te va. La primera barrera o el primer obstáculo puede ser el tiempo. ¿Cuántas veces la gente no pone como pretexto el tiempo? No, es que no tengo tiempo. Mejor después yo te hablo. ¿Sí o no? Otra de las barreras es el trabajo.
cuando se les invita a conocer a Jesús, uno de los obstáculos llega también a ser el trabajo. No, es que no puedo, tengo mucho trabajo, ya salgo tarde. Y ese es uno de los obstáculos que hoy en día mucha gente pone. Otro de los obstáculos es la familia. Oye, te invito a estudiar la Biblia. Híjole, ¿sabes qué? Voy a estar con la familia. Tengo compromisos con la familia. No puedo. O no se diga, ¿no? El obstáculo de los amigos. No, es que ¿sabes qué? Hoy me invitaron a una reunión, hoy me invitó un amigo a tomar un helado, no voy a poder, etcétera, etcétera. Pero llegan a poner un obstáculo con los amigos. Otro de los obstáculos, ¿sabes cuál es? Las tradiciones. ¿Cuántas tradiciones el día de hoy no tenemos en nuestra ciudad? Hay muchas tradiciones. Otro de los obstáculos llega a ser las creencias. También las creencias, tus creencias referente a Cristo, referente a Dios. Déjame decirte que esas creencias muchas veces no son las correctas. Y tal vez otro de los obstáculos viene siendo el miedo al qué dirán. Así es. Mucha gente el día de hoy no quiere aceptar estudiar la Biblia. ¿Y sabes por qué? Por el qué dirán. Por el qué dirá la familia. No, ¿qué va a decir mi papá? No, ¿qué va a decir mi mamá que estoy estudiando la Biblia? O incluso, ¿no? Los amigos. No, ¿qué van a decir mis cuates? Me van a decir el religiosito, no sé. Pero muchas veces llegan a poner esas barreras. Ese es el primer tipo de persona. El otro tipo de personas son aquellas que se les presentan obstáculos al estar conociendo la palabra de Dios. Por ejemplo, mira, está el obstáculo de los padres. Yo me he dado cuenta que hay mucha gente que empieza a estudiar la Biblia, pero de repente los padres se oponen porque no quieren que su hijo o su hija sigan estudiando la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, ¿cómo? Si tú ya tienes una religión, ¿qué vas a hacer con otra? Si eso ya te inculcamos. Otra de las barreras puede ser, ¿sabes qué? La esposa o el esposo. Muchas veces tenemos más miedo el qué dirá el esposo o la esposa que el qué dirá Dios. No, es que sabes que no, ya no quiero estudiar porque mi esposo se va a enojar. O no, ya no quiero estudiar porque mi esposa como que piensa que mal, no sé. Y ponemos pretextos. Otro de las barreras es la economía. Sin duda, ese es uno de los obstáculos que también mucha gente pone. No, es que mira, ahorita estoy pasando una situación tan difícil económicamente que no me puedo concentrar. Después yo te marco para seguir estudiando. No se diga otro de los obstáculos que son los obstáculos laborales. Y así te puedo estar hablando de varios obstáculos que hoy en día la gente pone para no seguir estudiando la palabra de Dios. Aún tú, hermano, piensa cómo eres tú. ¿Continúas queriendo seguir conociendo a Cristo? ¿O piensas que ya, porque ya tienes años en la fe, ya no hay necesidad de seguir conociendo a Cristo? Porque muchas veces estos obstáculos se pueden poner en medio de nosotros o enfrente de nosotros y puede ser una limitante para no seguir conociendo a Jesús. Pero amigo que nos acompaña, mi pregunta es, ¿quieres realmente conocer a Jesús? ¿O qué obstáculo tienes para no conocerlo? Piensa. Fíjate, Zaqueo se le presentaron varios obstáculos y aún así él quitó cualquier obstáculo. Él quería ver a Jesús. Y luego mira lo que pasó. Vamos a ver el llamado. Mira lo que dice aquí.
Versículos 5 y 6, acuérdate, estamos en Lucas 19. Mira lo que dice. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo en el árbol y le dijo, Zaqueo, apúrate, baja de allí, porque hoy voy a quedarme en tu casa. Entonces Zaqueo bajó del árbol rápidamente y se puso muy feliz de recibir a Jesús en su casa. Mira lo que pasó. Mira el resultado que tuvo Zaqueo. Después de los obstáculos que se le presentaron y que ahora sí que los venció, gracias a que él venció estos obstáculos, mira lo que obtuvo. El que Jesús le hablara. Imagínate la sorpresa de Zaqueo cuando Jesús le llamó por su nombre. Y después no solamente eso, sino que le dice, baja enseguida porque hoy quiero quedarme en tu casa. Imagínate lo sorprendido que se quedó Zaqueo, ¿no? Por ejemplo, mira, ¿qué pasaría si supieras que tal vez en un desfile va a pasar tu artista favorito, ¿no? Por ejemplo, tal vez tu artista favorito puede ser Luis Miguel, o tal vez tu artista favorito, como el mío también, uno de mis artistas favoritos es Vicente Fernández, y tal vez tu artista favorito puede ser Paquita, la del barrio, no sé, yo no sé, pero imagínate, ¿cómo sería que de repente en ese desfile te viera tu artista favorito y de repente te hablara por tu nombre y te dijera, hey, ven enseguida porque hoy quiero ir a tu casa, quiero que platiquemos, quiero conocerte? Imagínate, ¿qué harías? ¿Sabes? Hoy en día, Dios e incluso Jesús te está hablando de muchas maneras y de formas. Y sin duda hoy te está hablando a tu corazón. Tal vez Dios te ha estado hablando por medio de pruebas. Y muchas veces las pruebas las manda Dios para que nosotros volteemos a mirar a Él. O tal vez por medio de alguna invitación a estudiar la Biblia. ¿Cuántas veces no te han estado animando o no te han estado invitando a estudiar la Biblia? Y a lo mejor tú no lo has querido, no has querido, por X o Y razón, o por los obstáculos que has estado poniendo. Incluso también Dios nos habla a través de un mensaje como este, o por medio de algún amigo o de algún familiar que a veces nos invitan a estudiar la Biblia y muchas veces no queremos. Y saben, la razón de su llamado es porque Él quiere entrar en tu casa, es decir, Él quiere entrar en tu corazón. Pero ¿cuál fue la actitud de Zaqueo? Piensa si así es tu actitud como la de Zaqueo. Dice que entonces Zaqueo, dice que bajó del árbol rápidamente y se puso muy feliz de recibir a Jesús en su casa. Piensa si así es tu actitud el día de hoy. ¿O ha sido tu actitud así cuando se te invita a estudiar la Biblia? ¿La recibes con gusto? ¿La recibes con entusiasmo? Aún, hermano, pensemos si todavía tenemos ese anhelo, ese deseo de seguir conociendo a Jesús. Piensa si sigues teniendo esa misma actitud de gusto, de entusiasmo. Porque muchas veces pasan los años y ese deseo, ese gusto, empieza a disminuir en lugar de ir creciendo. Piensa, ¿cómo estás tú el día de hoy? Y luego mira lo que dice aquí en el versículo 7. Mira lo que dice. Todos los que vieron esto se quejaban
Miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús. Zaqueo es un pecador. Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Imagínate lo que sintió Jesús al escuchar que la gente le estaba diciendo, estaba murmurando que Jesús se iba a quedar en la casa de un pecador. ¿Sabes? Tristemente así es la gente. Tristemente la gente murmura acerca de Jesús, critica, lo rechaza, incluso cuestiona la palabra de Dios. Y aparte ponen un montón de argumentos para no recibirlo en su casa. Por ejemplo, mira, hay gente que dice que la Biblia o argumenta que sí es realmente inspirada por Dios y no por los hombres. Otros argumentan que ha sido cambiada a través de los años. Otros dicen o argumentan que la Biblia tiene contradicciones y que no es verídica. Y lo más triste es que la palabra de Jesús, es decir, la Biblia, no la llegan a defender. Mejor defienden sus costumbres, mejor defienden sus ideas, mejor defienden sus tradiciones que defender la palabra de Dios. Hay mucha gente que defiende sus tradiciones, que defiende sus costumbres y no les gusta que les toquen esa manera de pensar o de ser, porque se enojan. Eso es lo triste hoy en día. Fíjate, era lo que pasaba aquí cuando Jesús llama a Zaqueo y le dice que va a ir a quedarse a su casa. Y bueno, recuerda que comenzaron a criticarlo, a murmurar de él por quedarse en la casa de un pecador. Y sabes, tal vez Jesús se quedó extrañado. Sin duda Jesús se quedó extrañado al ver la actitud de toda esta gente, nada más porque se iba a quedar en la casa de Zaqueo. Pero algo interesante es que la reacción de la gente, ¿sabes qué? También le sirvió a Jesús para dos cosas. Número uno, para que se diera cuenta que Zaqueo era un publicano bien torcido y odiado por la gente. Y número dos, para que Zaqueo se diera cuenta de su estado espiritual en el que se encontraba. ¿Sabes? Hasta que no se encontró con Jesús, Zaqueo llegó a la conclusión de que su vida necesitaba un cambio. Y de la misma manera, hermano, a un amigo que nos acompañas, hasta que nosotros no nos encontremos con Jesús, no nos vamos a dar cuenta de nuestro estado espiritual en el que nos encontramos. Podemos andar en la vida pensando que estamos bien delante de Dios. Podemos andar en la vida pensando que como llevamos nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra propia vida, que es correcto. Y podemos estarnos engañando. Por eso es importante acercarnos con Jesús. Y del mismo modo, hasta que no nos acerquemos a estudiar la palabra de Dios, es decir, nos acerquemos a Jesús, no nos vamos a dar cuenta de nuestro estado espiritual en el cual tú te encuentras y en el cual yo me encuentro. Y luego mira la obediencia de este hombre. Mira lo que dice aquí en el versículo 8. Dice, entonces Zaqueo se levantó y le dijo al Señor, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. Mira la reacción de Zaqueo cuando se dio cuenta de su estado espiritual. Dice la Biblia que se levantó y comenzó a hablar de todo lo que les había robado a los pobres y todos
los fraudes que había cometido con el pueblo. Mira nada más la actitud. Sabes, tristemente hay muchos que les cuesta trabajo reconocer su pecado. Tristemente, muchos les cuesta trabajo reconocer su estado espiritual en el que se encuentran. Se requiere humildad para estar cerca de Jesús. Aún estando frente a la palabra de Dios, se requiere mucha humildad. ¿Sabes? Hay muchos que les cuesta trabajo aceptar que necesitan un cambio en sus vidas. Porque se acostumbran a vivir de cierta manera. Se acostumbran a ser ellas mismas. Y eso es lo que a veces les cuesta trabajo cambiar. Porque piensan que así como están agradando a Dios. Pero déjame decirte que no es así. Incluso la gente piensa que los que necesitan un cambio en sus vidas, y claro que lo necesitan, ¿no? A veces uno dice, piensan que son los alcohólicos. A veces pensamos así. No, yo estoy bien. Mejor mira, ve y anúnciale o invita a aquella persona que es alcohólica. Ella lo necesita más que yo. O a veces pensamos, ¿no? Que son aquellos que andan robando, que necesitan de Dios. O a veces pensamos que son aquellos que se andan drogando, ¿no? Que están allí en las esquinas drogándose. No, mira, mejor ve y invita a aquellos que lo necesitan más que yo. O no se diga, ¿no? Los inmorales. Pero hay quienes se sienten buenos. Ese es el problema. Que mucha gente se siente buena. Por eso se compara con todos aquellos que tienen alguna situación difícil en su vida, cualquier tipo de vicio. Porque tal vez esa gente que se siente bien, tal vez es gente cumplidora en el hogar. O puede ser gente respetuosa, o puede ser gente cariñosa con la esposa o con el esposo, o puede ser gente trabajadora, o puede ser gente caritativa, ¿no? Y eso piensa, no, yo estoy bien, no necesito cambio en mi vida. Y eso hace que no vean la realidad de su estado espiritual. Imagínate que Zaqueo se hubiera quedado ahí. ¿Qué hubiera pasado con su vida? Y luego mira cómo Zaqueo le dice a Jesús. Mira lo que le dice a Jesús. Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. Fíjate cómo él tuvo que aceptar todas las consecuencias que se venían y enfrentar con la gente su pecado. Déjame decirte que Zaqueo demostró mediante acciones externas el cambio interno que experimentó. Zaqueo, ¿sabes qué? Estaba decidido a hacer más de lo que demandaba la ley y mostrar que sus obras, que eran un hombre cambiado, que verdaderamente era un hombre diferente, que era un hombre distinto. Recuerda que la conversión es algo que se demuestra con hechos, más que con las palabras. Nuestros hechos son los que van a reflejar que verdaderamente hemos cambiado. Recuerda, el arrepentimiento implica consecuencias difíciles, como vemos aquí en el caso de Zaqueo. Seguramente para él le fue difícil despojarse de todos sus bienes materiales. Pero bueno, tal vez tú te preguntes, bueno, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad que lleva a un cambio de vida. Eso es el arrepentimiento. Piensa, hermano, piensa, amigo que nos acompaña, si realmente ese arrepentimiento te está llevando a un cambio de vida.
a un cambio de mentalidad, es decir, que ya no piensas como antes, que ya no actúas como antes. Porque muchas veces podemos nosotros caer en esa trampa, pensando que estamos bien, pero actuando de una manera incorrecta. Piensa, hermano, por ejemplo, piensa cómo eres tú. Puedes sentirte que tú estás bien, puedes sentirte que estás con Dios, pero piensa si tus hechos realmente están demostrando que eres una persona diferente por tu forma de ser y por tu forma de comportarte con los demás. En pocas palabras, es dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno, para hacer lo que es correcto. ¿Sabes? Esto fue lo que hizo Zaqueo. Se arrepintió y el resultado fue, obviamente, la salvación. El efecto que tuvo por estar con Jesús. Luego mira lo que dice aquí en esta escritura. Jesús le dijo, la salvación ha llegado a esta familia, porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham, porque el hijo de Abraham vino a buscar a los perdidos y a salvarlos. El resultado, sin duda, fue la salvación. Y esto valió más que todo el dinero que había estafado o que había robado. Y notemos que el problema de Zaqueo había quedado arreglado. Zaqueo había llegado a tener una conciencia limpia y llegó a ser un seguidor incluso del Maestro, es decir, de Jesús. Debemos entender que la salvación, el cielo valen cualquier sacrificio, ¿no? De parte nuestra. Recuerda que una persona está perdida cuando no está unida con Dios. En conclusión, todos, de alguna manera, todos notamos que Jesús visitó la casa de Zaqueo, pero tuvo que, obviamente, limpiar su casa, o sea, su vida, su corazón. Si Jesús, yo me pregunto, amigo que nos acompañas, a un hermano, yo me pregunto si ahorita Jesús visitara tu casa espiritual, o sea, tu corazón, ¿qué encontraría? Quizá, a lo mejor entra a tu casa y va directamente a la cocina. Piensa, ¿cómo encontraría tu cocina sucia? Y ver de qué se alimenta tu espíritu, o ver de qué se alimenta tal vez, si te estás alimentando del odio, del rencor, del egoísmo, de la superficialidad, de la mentira, del robo, del chisme. Piensa, ¿qué pasaría si Jesús entrara a tu casa y viera así tu cocina toda tirada con los trastes sucios? ¿O qué tal si entrara, por ejemplo, a tu cuarto, ¿no? Y viera lo que hay en lo más íntimo de tu corazón. Tal vez cosas sucias como la pornografía, el adulterio, la maldad. ¿Sabes? Hoy la salvación puede llegar a tu casa y Jesús está tocando a la puerta de tu corazón, sin duda. Y para terminar, te dejo con esto. Decía un escritor, el conocimiento sin el arrepentimiento no será más que una antorcha para iluminar a los hombres al infierno. Amigo que nos acompañas, yo espero que tomes una decisión. A un amigo que estás estudiando tú la Biblia, continúa hacia adelante y deja que Jesús entre a tu corazón. Hermano, muchas gracias, gracias por todo, gracias por conectarse este domingo, que tengan un excelente día y nos vemos el miércoles. Muchas gracias a todos, hasta pronto.